Baja las luces y prepárate porque lo que vas a oír es la autopsia de una sociedad que decidió ignorar el olor de carne quemada para no incomodar a la autoridad. No te equivoques, Jeffrey Dahmer no era un genio del mal ni un estratega brillante. Era un depredador mediocre, un alcohólico funcional que operó con inmunidad absoluta durante 13 años porque vivía en una ciudad donde la policía prefería hacer chistes de mal gusto que investigar la desaparición de jóvenes que el sistema consideraba prescindibles. El apartamento 213 no era un hogar, era una fábrica de desmembramiento industrial instalada en el corazón de Milwaukee. Hoy vamos a abrir el archivo que la ley intentó enterrar, el momento exacto en el que 3 oficiales de policía le devolvieron una víctima sangrienta al asesino, le dieron la mano y se fueron a cenar mientras el horror se consumaba. Si crees que el sistema te protege, este vídeo va a ser tu despertar más violento. Bienvenidos al matadero de la negligencia. Milwaukee, Wisconsin, apartamentos Oxford. El edificio parecía normal, pero el aire en la segunda planta era irrespirable. Los vecinos reportaron un hedor dulzón, una mezcla de lejía, orina y carne podrida que subía por las rendijas de ventilación. Dahmer, con una sangre fría que hiela la médula, les decía que su congelador se había estropeado y que la carne de caza se estaba echando a perder. Y le creían. ¿Por qué? Porque era un hombre blanco, callado, que vestía camisetas planchadas y no causaba problemas. Pero tras esa puerta reforzada, la realidad era una pesadilla quirúrgica digna de un campo de concentración. Dahmer no solo mataba, recolectaba. Tenía barriles de 200 litros llenos de ácido industrial donde disolvía los torsos para no dejar rastro. En su cocina los utensilios no se usaban para comida normal, se usaban para separar la piel de los huesos. Estaba obsesionado con la posesión total, inyectando ácido y agua hirviendo en los cerebros de las víctimas vivas para intentar crear compañeros que no pudieran abandonarlo. Era un laboratorio de zombificación humana, financiado por la invisibilidad social. 27 de mayo de 1991. Este es el pecado original de la policía de Milwaukee. Con Eraxin Tansonfo, un niño del laosiano de solo 14 años, logra escapar milagrosamente del apartamento de Dahmer. Está desnudo, cubierto de sangre, drogado, con sedantes y con el cráneo perforado por un taladro. 2 vecinas, Glenda Cleveland y su hija, lo encuentran tambaleándose en la calle y llaman al 911, gritando que hay un niño herido. Llegan los agentes John Berzerbach y Joseph Gravis. Dahmer sale del edificio con una calma aterradora y les dice que el chico es su novio adulto y que simplemente habían bebido demasiado. Las vecinas suplican, mírale la cara, es un niño. Los policías, en lugar de pedir una identificación o llamar a una ambulancia, se burlan de las mujeres. Escoltaron a Dahmer y a Kolerak de vuelta al apartamento del horror. En la radio policial se grabó a los agentes riéndose de la situación, llamando al niño el novio y haciendo bromas sobre la homosexualidad. 30 minutos después de que la patrulla se fuera, Dahmer asesinó a Kolerak. La policía no solo no lo detuvo, le entregaron la presa al cazador en la puerta de su propia guarida. La inmunidad terminó el 22 de julio de 1991, cuando Trance Edward logró escapar con las esposas colgadas de una muñeca y detuvo a una patrulla. Esta vez los agentes se entraron. Lo que encontraron fue tan extremo que los manuales de psiquiatría criminales tuvieron que ser reescritos. Encontraron 74 fotos Polaroid que eran el catálogo del infierno. Dahmer fotografiaba cada etapa del desmembramiento como si fueran trofeos de caza. En la nevera, cabezas humanas frescas. En el congelador, corazones y órganos guardados en bolsas de plástico para consumo posterior. Y en un barril azul, 3 torsos humanos flotando en una solución ácida. En el armario, un altar hecho de cráneos pintados y esqueletos completos que Dahmer usaba para sus rituales de poder. El olor era tan denso que los detectives tenían que salir al pasillo cada pocos minutos para no perder el conocimiento. El buen vecino de la unidad 213 había convertido su hogar en un depósito de cadáveres privado ante las narices de toda la ciudad.
El juicio de Jeffrey Dahmer fue una lección de cinismo. Ahí estaba él, con sus gafas de pasta y su actitud sumisa, intentando convencer al mundo que era una víctima de su propia biología. Sus abogados alegaron locura, pero las pruebas decían lo contrario. Dahmer era un asesino metódico. Compraba el ácido en tiendas especializadas, usaba condones para no dejar ADN y seleccionaba a sus víctimas en lugares donde sabía que la policía no buscaría con ahínco. El testimonio de los familiares fue desgarrador. Tuvieron que escuchar cómo el hombre frente a ellos describía el sabor de sus hijos. Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, un total de 957 años en prisión. Pero la verdadera indignación estalló fuera. Los agentes que le entregaron a Conerak fueron suspendidos, pero reincorporados poco después con sueldo completo. El sistema se protegió a sí mismo mientras las víctimas eran enterradas en ataúdes cerrados. Noviembre de 1994. Instituto Correccional de Columbia. La justicia que los tribunales no pudieron dar la dio un preso llamado Christopher Scaber. Scaber, que decía escuchar voces divinas, no soportaba la presencia de Dahmer. Decía que Jeffrey se burlaba de los demás presos usando la comida para simular partes del cuerpo humano. Un día, mientras limpiaba los baños del gimnasio, Scaber tomó una barra de metal de una máquina de pesas y sin mediar palabra le destrozó el cráneo a Dahmer y a otro asesino que estaba con él. Dahmer no luchó, no suplicó. Murió en el suelo, rodeado de los productos de limpieza que tanto usaba para borrar a sus propios crímenes. Fue un final poético y brutal para un hombre que decidió su vida a convertir a seres humanos en objetos. Pero su muerte no borró la mancha de la policía de Milwaukee, que hoy sigue siendo el caso de estudio sobre cómo el prejuicio puede ser tan letal como un cuchillo de carnicero. Jeffrey Dahmer es el recordatorio que los monstruos no siempre rugen. A veces te saludan en el ascensor y te piden prestada una taza de azúcar. Hoy te he dado el expediente de la carnicería humana de Milwaukee. El sistema no es tu amigo. El sistema es una estructura diseñada para protegerse a sí misma, incluso si eso significa dejar a un asesino con sus víctimas. No te fíes de la apariencia de la normalidad. La normalidad es el camuflaje perfecto para el horror más absoluto. Cada vez que sientas que algo no encaja, confía en tu instinto, porque la policía podría estar de vuelta en la esquina riéndose de tu miedo. Soy Proyecto 0X y este es el final de la transmisión. Guarda este archivo, compártelo con los que aún creen en los cuentos de hadas y mantén los ojos abiertos. El próximo apartamento 213 podría estar en tu propia calle. Corten la señal.